no solo una gesta, sino la culminación de un movimiento social resultado de una lucha fratricida que cambió a México y lo puso en el sendero de los derechos y la justicia social. Y que hoy, como desde hace 104 años, es el pilar de nuestra vida política y de la construcción de nuestras instituciones nacionales. A pesar de su longevidad, es tan vigente y actual que sigue siendo nuestra hoja de ruta heredada por próceres que imaginaron una gran nación democrática, justa e igualitaria. Mujeres y hombres con altura de miras y grandes visiones para la patria. La Constitución de Apatzingán recogió los sentimientos de la nación y marcó la vida del país como una nación independiente. La Constitución de 1824 definió el carácter republicano y federal de nuestra joven nación. La Constitución de 1857 restableció el sistema federal. Fue la bandera que permitió conservar el rumbo en los difíciles años de invasiones y del intento de un segundo imperio. La Constitución de 1917 incluyó las demandas más importantes en materia de igualdad, democracia, justicia, trabajo, propiedad y libertad. A lo largo de la centuria, las diversas enmiendas han sido reflejo del devenir histórico de una sociedad que aspira a consolidar la democracia y las libertades. Hoy más que nunca debemos reconocer que todo sistema constitucional es perfectible y el nuestro, que tanto esfuerzo, tiempo y consenso nos ha costado construir, no es la excepción. Desde la representación nacional que ostenta la Cámara de Diputados, tenemos la noble visión de preservarla, de observar su cumplimiento y de garantizar su imperium. No se trata de principios abstractos, sino de principios vivos y vigentes como la soberanía, la libertad, la igualdad, así como los derechos en plenitud a la vida, a la propiedad, a la seguridad jurídica, al sufragio, a la libre expresión y a la libre asociación. El poder público, más allá de ideologías o visiones particulares, debe ceñir su actuación con rigor a sus disposiciones, actuar siempre dentro del ámbito de la Constitución, acatando la Constitución y preservando la Constitución. Es gracias a su observancia que la vida en sociedad está garantizada. Luigi Ferrajoli ha señalado que en el Estado constitucional de derecho no existen poderes soberanos, ya que todos están sujetos a la ley ordinaria y o constitucional. En este sentido, la Constitución no es un instrumento para que el gobierno controle la voluntad popular, sino al contrario, es un instrumento para que la voluntad popular controle el poder. Nuestra misión es actuar con responsabilidad, honrando el legado histórico, respetando sus principios y cumpliendo sus disposiciones. El Poder Legislativo, como parte del poder reformador de la Constitución, con mística, sabiduría y vocación, debe conducir el esfuerzo institucional a concatenar la exigencia de la realidad social con sus valores y postulados. Hoy cobra mayor relevancia preservar los derechos humanos, el derecho al desarrollo, al progreso, a la autodeterminación, a la paz, a un ambiente sano, a la libertad informática, a la cultura y a la autodeterminación. Así, nuestro compromiso debe ser luchar a diario, desde nuestra posición individual, por adaptar
esa visión de los constituyentes de 1917 en una realidad cotidiana para nosotros y para las generaciones del futuro. También luchar por mantener la vigencia de las garantías constitucionales, la defensa y promoción de los derechos humanos, de las libertades públicas y privadas con las que hoy contamos todos los mexicanos. Señoras y señores, es momento de refrendar nuestro compromiso con los altos valores nacionales, expresados por los constituyentes en Querétaro en 1917. Hoy es fecha idónea para comprometer nuestro trabajo y esfuerzo, para que se respeten cabalmente los derechos que emanan de nuestra norma fundamental. Es tiempo de recordar nuestras raíces como nación, nuestros valores y nuestros anhelos. Esta conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917 debe ser el momento preciso para la reflexión profunda sobre nuestro papel como mexicanas y como mexicanos comprometidos con los grandes valores que nos han dado patria, justicia y libertad. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor, muy amables. Ahora escucharemos las palabras del senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, sea portadora de la buena noticia que el día de ayer recibimos todos los mexicanos y mexicanas. Nos da gusto la recuperación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludo con mucho aprecio a la ministra Yasmín Esquivel, a la diputada de la Cámara de Diputados y miembro de la mesa directiva, Marta Garay, al ciudadano gobernador Francisco Domínguez, al presidente municipal, y saludo con un alto reconocimiento profundo al Gabinete de Seguridad, al secretario de la Marina, a la secretaria de Seguridad y al secretario de la Defensa Nacional. Gobernadores, saludo con aprecio a un gran queretano, al doctor Santiago Nieto. 104 aniversario de la promulgación de esta Constitución. Aquí en este recinto se respira el olor a la patria, a los sentimientos y emociones de cada uno de los mexicanos y mexicanas. Hace más de 200 años, hombres y mujeres lucharon por una nación independiente. Los sentimientos de la nación, la Constitución de Apatzingán, la Constitución de 1824, las mentes más brillantes del derecho, los hombres que supieron interpretar el sentimiento de México, como Miguel Ramos Arizpe, un distinguido liberal, quien decía que había que trasladar el pensamiento de la Constitución de Estados Unidos. Y aquí existieron mexicanos como Fray Servando,
otro destacado jurista, conocedor de las necesidades de México. Hicieron nuestra Constitución de 1824, dando origen al federalismo mexicano. Pasaron algunos años y casi nadie toca una Constitución que marcó en México un capítulo desastroso, que es la Constitución de 1836. El entonces Antonio López de Santana creó en esa Constitución y sus 7 leyes orgánicas el supremo poder conservador. Tuvimos que esperar hasta 1855 que se estableció el constituyente, y ahí destacados liberales mexicanos como Ignacio Altamirano, como Francisco Zarco, debates amplísimos, quienes decían que solamente debería existir una sola cámara, y quien existía el pensamiento de un sistema bicameral. Esa ha sido la discusión de la Constitución del 57. Pasó el tiempo, se restauró la República y llegó el momento del autoritarismo, de la dictadura, que dio origen a nuestra Revolución Mexicana. Se ganaron grandes batallas, pero nuevamente mexicanos destacados, como el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, expresó su deseo por volver a establecer un nuevo constituyente. Y aquí llegaron todos los mexicanos que estuvieron al frente del debate en diciembre de 1916. Aquí se establecieron en Querétaro. Fueron 2 meses la discusión amplia, lo que dio origen al Estado moderno constitucional. Una constitución de avanzada que incluso la llegaron a comparar con la constitución emanada de la Revolución Francesa. Aquí se han expresado los principios de justicia social, de democracia, de federalismo, de división de poderes, de representación popular. Más de 100 años después, se establecen nuevas figuras, como es la democracia participativa. Pareciera inadvertido, pero esta legislatura, la Cámara de Diputados y de Senadores, que me honro en presidir, legislamos sobre revocación de mandato. Es un parteaguas en la vida pública. Reformamos el artículo 3º constitucional con un sentido social de inclusión en diferentes regiones del país. Se reforma nuestra Constitución en materia de seguridad, dando origen a la Guardia Nacional. Han existido reformas de gran calado para reconocer los derechos de los discapacitados, de los jóvenes, de los adultos mayores. Y aquí podríamos hablar más sobre las grandes reformas que se están haciendo para transformar la vida pública. Nosotros creemos que debemos tener el acuerdo, sí al acuerdo, pero fundado en la solidaridad humana. Sí creemos en el pacto federal, pero no en la simulación política. Sí creemos en un México que quiere tomarse de la mano ante esta pandemia y que nuestra Constitución debe ser la garante, porque representa nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestro espejo de vida. Esta pandemia, en medio de un proceso electoral, debe ser motivo
para reflexionar que nadie puede lucrar con la salud de los mexicanos y mexicanas. No puede haber una rentabilidad electoral, porque, ojo, ya se reformó la Constitución. El delito electoral es grave, gravísimo. Y quiero aprovechar este espacio para pedirle a la Fiscalía General de la República pueda enviar a territorio nacional y fortalecer a las instituciones del Ministerio Público que derivan de la Fiscalía de Delitos Electorales para que nadie se le vaya a ocurrir lucrar con las vacunas o con lo que es peor, con la salud de México. Con eso no se juega. Es en serio. Hay definiciones claras en nuestra Constitución. Por eso, en este 104 aniversario, nosotros decimos desde el Pacto Federal, fortalezcamos nuestras instituciones. La Constitución es el alma de la patria, es el espíritu de los mexicanos y vamos a estar siempre presentes para que pueda observarse y cumplirse. Es cuanto. A continuación nos dirige su mensaje de clausura la secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero. Señor Gobernador Francisco Domínguez Servín, nuestro anfitrión, igual que el alcalde de la ciudad de Querétaro, muchas gracias por esta anfitrionía. Muchas gracias también al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, mi amigo Eduardo Ramírez Aguilar. Muchas gracias, Eduardo. También le agradezco muchísimo a Marta Hortensia Garay Cadena, secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que venga en representación de Dulce María Sauri, de la presidenta. Muchas gracias. También a mi amiga Yasmín Esquivel Mos, que venga en representación de mi querido colega desde hace muchos años, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les agradezco también al Gabinete de Seguridad, al general secretario Luis Crescencio Sandoval, al almirante secretario José Rafael Ojeda, a mi amiga Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, que nos hayan acompañado en este evento. Señores gobernadores, muchas gracias, gracias por su asistencia. Sé que algunos de ustedes vienen de muy lejos, otros no tan lejos, pero de todas maneras, muchas gracias. También quisiera decirles que nos acompañan los coordinadores de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que están aquí con nosotros, los representantes de los poderes del Estado, que también están algunos colegas, funcionarios federales, consejera del INE, Carla Humphrey, nuestro vocero, nuestro querido Jesús Ramírez, también está aquí con nosotros. Y de verdad, a todas, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarme. Buenas tardes, con la honrosísima representación del presidente de la República, ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, que nos ha informado el día de ayer gratamente que ya superó el COVID-19. También quisiera mandar desde esta tribuna un mensaje de solidaridad
a las familias que han perdido a sus seres queridos. Nuestra solidaridad, nuestra empatía, nuestro acompañamiento y sobre todo este gran dolor que sienten, de verdad es nuestro dolor también. Saludo a todas y todos quienes nos acompañan de manera remota en este 5 de febrero del 2021, día en que celebramos y honramos a nuestra Carta Magna, en esta ilustre tierra forjada de mujeres y hombres que históricamente han luchado por la conformación de la patria. México celebra hoy 104 años de la promulgación de la Constitución de 1917, la cual, como ya se ha dicho, es el resultado de las grandes luchas del pueblo de México por garantizar su soberanía, asegurar sus libertades, abolir las injusticias y las desigualdades sociales. Por eso, quiero enaltecer este día y siempre el legado del Constituyente de 1917, pues nuestra Ley Suprema sigue representando la voluntad del pueblo de México. Por eso vale la pena siempre conmemorar su promulgación, para reiterar su vigencia, para exaltar su autoridad y para confirmar su actualidad. La legitimidad en la creación de las constituciones como normas que se autodefinen y se autocrean deriva de muchas ideas de la teoría política, como la del contrato social, de la idea de la representación democrática, de la idea clásica de la legitimidad de que toda constitución dimana de la soberanía del pueblo y para el pueblo se instituye. Esta legitimidad no es poca cosa, en realidad lo es todo. El pueblo es el motivo de existencia de la ley y del Estado, y es solo el pueblo quien la crea a partir de sus ideales, de sus convicciones, a partir del ideal del orden social y de la visión que las y los ciudadanos tienen del Estado que conforman. El constitucionalismo busca establecer límites al poder para proteger los derechos fundamentales y para ello establece la separación de poderes, el gobierno de las leyes sobre el gobierno de los hombres, el orden y el consenso por encima del gobierno de los individuos y de sus pulsiones personales. En México, nuestra Constitución no solo delimita el poder, sino que también empodera a la ciudadanía, ya que asegura los derechos y las libertades de los individuos en contra del Estado. Esa es una de las grandes virtudes del Constituyente del 17, pues fue un poder visionario que redactó una de las primeras constituciones que incorporó los derechos sociales en el mundo, al consagrar en la ley el sentir del pueblo de aquel entonces y que cobra actualidad en el presente. Nos toca a las generaciones presentes mantener viva a nuestra Constitución a través de las acciones concretas. Para eso conmemoramos, porque las conmemoraciones sirven para impulsar las acciones. La Constitución es una realidad que debemos construir trabajando para que sus preceptos cobren vida y tengan impacto en la cotidianidad de los ciudadanos, para que nadie sienta ajena a la Constitución, para que nadie la sienta lejana, inerte. Hace unos días, cuando supe que iba a representar al señor presidente de la República en esta conmemoración,
le preguntaba yo a uno de mis colaboradores en la casa, ¿y qué es para ti la Constitución? Y me sorprendió. Pues casi no la conozco. Es algo tan lejano a mí. Es algo tan inerte. Entonces me di cuenta que debemos no sentir ajena a la Constitución, no sentirla lejana, que las y los ciudadanos la sientan, la conozcan, la aprecien, la vivan, la ejerzan los derechos en ella consagrados. Y lo tenemos que hacer. Como servidoras y servidores públicos, es nuestro deber honrar la encomienda que el pueblo puso en nuestras manos al darnos su representación. Y es nuestro deber darle esa nueva vida a la Constitución. Es nuestro deber reivindicar su esencia, materializando sus principios esenciales en la transformación de la vida pública de nuestro país, garantizando el acceso a los derechos de cada mexicano y mexicana en un Estado que trabaje para todas y para todos. Queremos tomar acción con esta conmemoración y hacer las cosas distintas, diferentes. Queremos darle nueva vida, reivindicando la opción por los más desfavorecidos, porque esa reivindicación nos reivindica a todos, porque nos iguala, porque nos pone a todos en el plano de la ley, que es un plano de la igualdad. La Constitución es la carta de navegación, pero es solo papel mojado y buenos deseos si los propios comandantes no tomamos el timón. Si los mexicanos queremos hacer realidad nuestros derechos, tenemos que resignificar las palabras compromiso, pacto y alianza. Pueblo y gobierno, patrones y trabajadores, hombres y mujeres, niños y adultos mayores, y cualquier otra dualidad semántica o retórica en la que podamos pensar, pero que se debe disolver para dar un paso a una sola palabra, como lo ha dicho nuestro anfitrión, Francisco Domínguez. Unidad, alianza. El compromiso de un pueblo, su alianza, su pacto fundacional es la unidad. En este majestuoso recinto llamo hoy a todas las fuerzas políticas, a todos los ciudadanos y ciudadanas, al pueblo de México, a renovar nuestra alianza, a volvernos a unir en una sola voz, en un solo corazón, en una sola palabra, rescatar la fuerza de México. Hago desde esta tribuna un llamado a que la palabra México resuene, a que resuene y a que se escuche en los confines de todo nuestro país. Que se sepa, que quede claro, que México tiene un pacto, una constitución, una alianza que hoy renovamos. Porque nos queremos fuertes, porque nos queremos plenos, porque queremos ser uno solo, porque queremos un México sin sed de justicia social, un México unido, un México que renueve en esta simbólica fecha el compromiso de hacer viva la Constitución, de hacerla cercana, de hacerla presente todos los días en nuestra vida democrática. Que la Constitución siga siendo el testimonio vivo de la voz del pueblo, ese pueblo que hoy nos rige y nos gobierna, ese pueblo que es el destino de nuestro país. ¡Viva México!
En estos momentos entonaremos nuestro himno nacional. Solicitamos a las y los asistentes se mantengan de pie en posición de firmes. De esta manera, concluimos la ceremonia conmemorativa por el 104 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Agradecemos a la Secretaria de Gobernación, a todas y todos, su honorable asistencia a este evento. Que tengan una excelente tarde.